doy a todos ustedes la bienvenida a esta nueva sesión de estudio de la clave de la teosofía, libro escrito por la señora Blavatsky y que está hecho a base de preguntas y respuestas, donde Ay, qué nos da, lindo. nos da todos los detalles necesarios para poder comprender la importancia que tiene la teosofía en nuestras vidas. Así que vamos a retomar el estudio en la pregunta: ¿por qué no tratan entonces nuestros médicos de hacer lo mismo? La respuesta es, primeramente, porque no son adeptos capaces de conocer y comprender los secretos y las leyes de los reinos psíquicos y espirituales, sino materialistas que temen apartarse del estrecho camino de la materia, perdón. Y en segundo lugar, porque deben fracasar por ahora hasta que se vean obligados a reconocer que pueden obtener aquellos poderes. Y es que, en términos generales, cuando se ignora que existen dentro de nosotros esos poderes que en su momento podrán ser desarrollados, definitivamente se puede pensar cualquier cosa limitada, limitada por los sentidos físicos que no tienen un gran poder y que solamente son capaces de visualizar o de ver, de percibir lo que corresponde a este plano fenoménico en el que vivimos. Pero quien tiene desarrollados ya los poderes psíquicos, obviamente que puede penetrar a los reinos psíquicos y espirituales. Mientras esos poderes no estén desarrollados, solamente estaremos limitados a este plano físico y por lo tanto solamente podremos actuar en él en la medida de nuestras posibilidades también, porque cada uno de nosotros, recordemos que tenemos un nivel de desarrollo espiritual o un nivel de conciencia, y aunque veamos el mismo objeto, aunque veamos las mismas cosas, aunque veamos las mismas acciones de los demás o las propias, no reaccionamos de la misma manera, porque se requiere que se tenga un desarrollo en cada una de las personas para poder coincidir conjuntamente respecto de lo que se observa. Si vemos, por ejemplo, un ballet que esté actuando, que esté bailando, algunos percibirán una cosa, otros otra cosa y demás, pero quien ya tiene desarrollados sus poderes psíquicos, por ejemplo, puede ver más allá de la simple expresión física, porque se va más allá, se aprecia el arte, se aprecia la música, se aprecian los movimientos, el ritmo, la cadencia, el color, todo lo que implica ver una obra de esa naturaleza o una pintura también. Podemos ver una escultura y entonces no todos la vemos de la misma manera, por supuesto, pero cuando se desarrolla un, es, un, un sentido de, de la proporción y de, la, de los colores y todo esto, pues entonces es diferente, ya se percibe de otra manera. La interpretación, creo que todos estaremos de acuerdo en que así es efectivamente. Una persona cualquiera percibe y dice, bueno, yo veo que tiene la nariz muy grande, el personaje que está ahí, o que los colores son muy brillantes, pero hasta ahí nada más. Pero hay que interpretar por qué está expresado de esa manera. Entonces, precisamente por eso, aquí se habla de que solamente los que son adeptos son capaces de ver el todo como tal. Nosotros estamos limitados por nuestros sentidos físicos y no podemos percibir más allá, reitero, de lo que únicamente podemos ver con los sentidos físicos. En este caso, de la vista. Bien. O del tacto también, cualquiera de los sentidos que tenemos actualmente, que son muy limitados como seres humanos, siempre y cuando no tengamos un desarrollo
psíquico, por supuesto. Eh, Sí, Enrique, y actualmente hay médicos que ya estén preparados en estos conocimientos o todavía no hay? sí, desde luego, como seres humanos, puede, sí, e incluso yo conocí algunos médicos que estudiaban teosofía y que además tenían desarrollado cierto grado de clarividencia y entonces sí son capaces de ver. Pero más allá de eso, eh, más que desarrollar la clarividencia, para un médico lo más importante es haber desarrollado ya cierto grado de intuición. Recordemos que la intuición es aquel poder que nos permite no entrar en dubitaciones, en dudas y nada. Cuando se desarrolla la, el poder de la comprensión a ese nivel, pues ya se sabe la verdad, se sabe la realidad. Pero mientras no se desarrolle eso, no. Parte de eso, a veces decimos, eh, este médico es muy acertado, pero no es que sea acertado porque es muy inteligente, lo que pasa es que sepa mucho. Al observar únicamente a la persona y escuchar eh, las condiciones en las que se encuentra, eh, deduce fácilmente cuando tiene desarrollada la intuición. Cuando no, pues puede decir, bueno, puede funcionar esto o puede funcionar esto, otro medicamento y demás, pero cuando se desarrolla la intuición, pues entonces ya se tiene una respuesta correcta siempre. Enrique, me parece interesante la frase que termina el párrafo donde dice la señora Blavatsky, hablando de estos doctores, dice, porque Sí, deben fracasar, incluso está en itálicas, ¿verdad? Deben fracasar por ahora, por ahora, hasta que se vean obligados a reconocer que pueden obtenerse aquellos poderes, porque esto hace referencia a ese desarrollo espiritual del que nos indicas, ¿no? sí, Y con ese desarrollo espiritual, pues viene el desarrollo de esos poderes, de esos siddhis, sí, ¿verdad? Que también sabemos que deben ser ocupados de una forma no egoísta, sino para la elevación de la humanidad, ¿no? En lugar de para servirnos de ellos egoístamente. sí, claro, a través del servicio. Por Exactamente. supuesto, el servicio desinteresado, claro. Sí. Y que tomen conciencia además de que es posible desarrollar Ujú. esos poderes. ¿Cómo? A través del servicio, a través de la práctica. Porque si no se practica, no se aprende. Entonces la práctica hace al maestro, finalmente, ¿no? Entonces, para poder tomar conciencia de eso, hay que servir. Es, es lo más difícil y por lo que tenemos que luchar siempre, ¿no? Porque no es sencillo desapegarse de servir desinteresadamente. Además, porque tenemos la idea de que sí voy a servir, pero voy a, voy a tener que cobrar siempre, porque yo tengo familia, porque tengo necesidades, etcétera. Entonces, con ese argumento, a veces se va uno por el camino del egoísmo. Y entonces, siempre tenemos que estar dispuestos a dar algo. Y aquellos que dan algo deben estar dispuestos a dar algo más. Y así hasta el infinito. Creo que esa es la lección que podemos comprender aquí, que hay que reconocer que se pueden obtener esos poderes de los que se habla aquí, pero hay que trabajar. Los poderes llegan por añadidura, porque si uno está atento a servir a los demás, entonces quiere decir, digo que servir a los demás, como decía Ricardo, desinteresadamente. Es entonces que se va desarrollando ese poder y las fuerzas de la naturaleza ayudan justamente para que aquel que merece el reconocimiento por su labor altruista, se le otorgan esos poderes, la naturaleza. No los otorgan, los poderes no los otorgan los maestros. Los poderes los adquirimos nosotros a través del mérito, por supuesto. Recordemos que todo esto queda en la luz astral y en la luz astral se refleja los pensamientos y las acciones, las emociones y todo. Y entonces los
la naturaleza a través de ese mecanismo nos entrega precisamente aquello que merecemos por lo que entregamos a los demás desinteresadamente. Igualmente, cuando lo hacemos egoístamente, también obtenemos el resultado correspondiente, egoísta. Pero quiero decir, un resultado doloroso, porque el egoísmo produce dolor. Yo había leído que las enfermedades no son inicialmente físicas, sino que van bajando de los cuerpos más sutiles y cuando no controlamos o no manejamos esas energías, al final se vuelven físicas, ¿no? Sí, Es decir que, bueno, algunos casos, evidentemente, algunas raíces de las enfermedades son físicos, pero una buena parte de las raíces, de los motivos por el que enfermamos, vienen de los planos superiores, por sí, malos pensamientos, malos sentimientos, y eso va llenando el vaso hasta que finalmente, pues, todo eso repercute en nuestro vehículo físico y al final, ¿no? sí, Entonces, por lo tanto, como decías, Enrique, y dice el texto además, ¿no? Los médicos deberían entender y conocer las leyes de los reinos físicos, psíquicos, espirituales. Inclusive convivimos con seres elementales y son pues una infinidad, son jerarquías de seres elementales de diferentes poderes y convivimos con ellos. No porque no los veamos significa que no están con nosotros, nos ayudan en muchas cosas y bueno, también son utilizados por los magos negros en cosas malas, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar si los médicos entendieran esto y pudieran entrar al astral y leer el, el- leer los registros acásicos y entender el karma de las personas, pues la medicina ya sería mucho, mucho más efectiva, ¿no? Pero todavía estamos lejos, ¿no? No, a través de la física cuántica estamos empezando a entender eso que no vemos y yo creo que va a venir una apertura en los siguientes años, ¿no? Pero bueno, pues mientras tanto todavía estamos sin entender esto. Gracias. sí, correcto, sí. De acuerdo contigo totalmente, José Luis. Así es, efectivamente. Y pues ese es nuestro trabajo, no solamente para los médicos, sino para todo mundo, pero específicamente eh, cuando la humanidad también merezca tener ese tipo de médicos, aparecerán, por supuesto, porque todo está ligado kármicamente, recordemos. Hola Enrique, buenas noches a todos. Escuchando Buenas sus noches. comentarios me surgió obviamente una pregunta. Entonces, Sí, Pati. si la enfermedad aparece dentro de lo que sería nuestro cuerpo astral, y sé que estas enfermedades que se producen son psicosomáticas, es decir, son a través de emociones que impactan a cualquier órgano de nuestro cuerpo que esté más debilitado en nuestro sistema inmunológico, ¿es correcto? Sí, por supuesto. Sí, Y sí, sí. también otra observación que también tengo es que nosotros somos seres que nos podemos autocurar. Y de hecho la farmacia que pues la tenemos siempre va a ser lo natural, ¿no? Verduras, vegetales, frutas, legumbres, en fin, ¿no? Sí. Excepto cuestiones chatarras. Y también la herbolaria, que vendría siendo de las plantas y de las esencias. Gracias. Sí. Gracias, Pati. Sí, en lo último que decías, eh, pues habrá que ver dos o tres cosas ahí. Eh, no todos somos capaces de curarnos a nosotros mismos, ni todos somos capaces de prevenir las enfermedades, porque se requiere de una cultura, de una educación para conocer qué alimentos nos benefician y qué alimentos pueden ser perjudiciales en un momento determinado. Incluso el exceso en el consumo de ciertos alimentos, por muy sanos que sean o que produzcan salud al ingerirlos, al consumirlos,
pues el exceso puede ocasionarnos problemas de salud. Eso es por un lado. Por otro lado, no todos tenemos desarrollada la capacidad de comprender cuánto nos hará bien esta clase de alimento o esta otra, en fin. Pero más allá de todo eso, lo importante de todo esto es la prevención. Ahora bien, kármicamente también vamos a padecer enfermedades que no es por la alimentación que estemos llevando a cabo ni nada parecido. Es porque en el pasado, en encarnaciones pasadas, merecimos y atrajimos a nuestra vida actual esas enfermedades que quedaron pendientes de manifestarse y entonces se van a manifestar. También esa es otra cadena que tenemos que atender, es la cadena de causas y efectos, precisamente. Entonces, hay enfermedades que aparecen, pero no porque hayamos hecho un mal uso de los alimentos o de nuestro cuerpo, aparecen porque estaban ya en nuestro karma. También eso es algo que hay que hacer notar, ¿sí? Y en lo primero que tú misma respondiste, pues de acuerdo contigo precisamente. Entonces, al momento nosotros de enfermarnos, son por cuestiones, o sea, kármicas, entonces el ADN de nuestros antepasados o de nuestra familia, porque muchas veces venimos de gente diabética o gente con cáncer o gente con algún tipo de problema cardíaco y obviamente nos los van transmitiendo de generación en generación. ¿Eso también correspondería a lo del Sí, karma? sí, por supuesto, porque eh, vas a estar unida kármicamente a aquellos seres que van a transmitirte esa genética precisamente y vas a estar ya predispuesta en este caso a padecer aquello que tanto tus padres como tú o algún familiar eh, que comparten lazos kármicos van a padecer. Sí. Desde luego, eso solamente en ese sentido, porque de manera general eh, tenemos, tenemos que aparecer, reunirnos las almas que van a tener cuerpos físicos y que no nos van a heredar eh, todo el asunto kármico, simplemente algunos rasgos fisiológicos o fisonómicos, pues van a aparecer ahí, pero porque es el resultado de la acción física. Pero en el caso de las enfermedades, seguramente porque estamos ligados, porque podemos pertenecer a una familia donde todos padezcan de un cierto tipo de enfermedades, pero uno solo de la familia no lo va a padecer porque no entra en su karma, no están entrelazados esos, no están ligados el karma de esas personas respecto de esa enfermedad, ¿sí? Eso también, no necesariamente todos tienen que pasar por lo mismo. Hay familias que padecen un tipo de enfermedad, unos miembros de la familia lo padecen, pero otros no. Entonces, en ese sentido, la enfermedad, en ese sentido, y genéticamente, no están ligados. Bien, la pregunta dice, esto es muy interesante. Decidme si los adeptos han inspirado a muchos teósofos de ese modo. Y la respuesta es no. Al contrario, a muy pocos. Semejantes operaciones requieren condiciones especiales. Un adepto poco escrupuloso, pero hábil, perteneciente a la fraternidad negra, llamamos a semejantes adeptos hermanos de la sombra, o dukpas, brujos. Sin ley espiritual alguna que coarte sus actos, obtiene con gran facilidad el dominio sobre cualquier mente, sometiéndola por completo a sus malos poderes. Pero nuestros maestros jamás harán una cosa semejante. No tienen el derecho de obtener completo dominio sobre el ego inmortal de nadie a menos de caer en la magia negra. Y por consiguiente solo pueden obrar sobre la naturaleza física
y psíquica del sujeto, no interviniendo en lo mínimo en el libre albedrío de aquel. Bien, es igual para todos, seres humanos comunes y corrientes, no siendo adeptos de la magia negra ni adeptos de la magia blanca. Y entonces nosotros tenemos la capacidad solamente de decidir por nosotros mismos, hasta donde nos es permitida nuestra capacidad. En el caso de los adeptos, también tienen sus limitaciones. De los adeptos, digamos, los maestros de sabiduría, que son altruistas. Ellos no van a intervenir en el karma de las personas, ¿sí? Podrán influir de alguna manera solamente guiando o proporcionando ciertas energías para fortalecer a quien lo merezca, desde luego. Eso es todo, pero no puede decir, este hermano está bajo mi protección y entonces yo debo cuidarlo y voy a evitar que le suceda esto. ¿Recuerdan ustedes el caso de la señora Blavatsky? Que cómo fue atacada y ella misma poseía los poderes. Ella se daba cuenta, bueno, o podía darse cuenta de quienes podrían hacerle daño y que estarían dispuestos a hacerle daño a través de las calumnias, como hemos comentado y como se conoce a través de la literatura de todo lo que le ocurrió y que ella misma expresa, desde luego. Pero en ese caso, ella no hizo nada, ¿sí? En el caso del Maestro Jesús también, igualmente, cuando ustedes podrán comprender que él sabía todo lo que, él podía leer los pensamientos seguramente de las personas, sobre todo de los discípulos, ¿no? Pero él no interviene en ese sentido, porque cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de acuerdo siempre a las reglas. Ya como discípulo, tiene uno que seguir o tienen que seguir los discípulos las reglas que el maestro les impone. El que no quiere obedecerlas, pues va a fracasar definitivamente. Tenemos en el caso de los hermanos de la primera generación de teósofos, que una vez que supieron que se podía tener contacto con los maestros de sabiduría, quisieron ser discípulos, como lo de la señora Blavatsky. Se hizo la petición correspondiente, se tomaron a algunos como aspirantes y la inmensa mayoría fallecieron, alrededor de 85 personas, creo. Fracasaron. ¿Por qué? Pues porque no estamos preparados. Los maestros, sin embargo, decidieron dar la oportunidad para aquellos que deseaban hacer el intento, porque los maestros dicen, inténtalo, ¿sí? Repetidamente dicen, inténtalo, inténtalo, porque a través de la fuerza de voluntad podemos hacer grandes cosas, pero no está en las manos de los maestros decir, ay, este es muy simpático y voy a ayudarlo para que este sí apruebe el examen. No, eso no es posible, porque el examen al que estamos sometidos es al cotidiano quehacer de nuestras vidas. Diariamente tenemos que mostrar el amor que tenemos hacia los demás y eso es lo que es lo más importante para los maestros, para poder dar una calificación en este sentido, ¿no? Entonces, solamente en el caso de los magos negros, ellos sí pueden, desde luego, y lo hacen, ayudar o perjudicar, ayudar entre comillas, porque pueden ayudar para instruir a sus discípulos del sendero de la mano izquierda para que puedan realizar lo que ellos les enseñan, les ayudan a desarrollar esos poderes. Ellos sí intervienen en el karma de las personas, se entrometen ahí y entonces hacen que los hermanos que están dispuestos a seguir su sendero, lo hacen y los enseñan, los preparan para dañar a otros. En el caso de los maestros, totalmente no. Bueno, aquí dice que, dice, y reciba auxilio en virtud de su fe en ellos y de su lealtad.
al transmitir sus pensamientos a quienes no reunían estas condiciones, experimentan grandes dificultades para penetrar en el nebuloso caos de la esfera de la persona. ¿Sí? Vean ustedes lo que dicen, el nebuloso caos. No no está solamente nublada nuestra aura, sino que además está en una condición caótica. Entonces, los maestros no van a hacer nada, porque cada uno de nosotros tiene que hacer el trabajo correspondiente. De otra manera, no podemos nosotros, no pueden los maestros intervenir en la vida de los seres humanos, porque cada uno de nosotros, a través de su propia experiencia, tiene que salir adelante. ¿Sí? ¿Cuántos seres humanos hay que nacen en condiciones muy desfavorables y, sin embargo, salen adelante porque tienen un poder de voluntad por alcanzar algún objetivo, aunque sea material, no importa, pero lo importante es que se ejerza ese poder de voluntad. Y quien a través del poder de la voluntad logra salir adelante y está dispuesto a ayudar a otros, por supuesto que lo logra, ¿sí? Pero es el ejercicio del poder de la voluntad fundamental para que esto pueda llevarse a cabo. Las personas que son débiles de voluntad no van a ninguna parte, por supuesto. O sí, van al fracaso. Entonces, es necesario fortalecer ese poder de la voluntad para poder avanzar. ¿Sí? Vemos en nuestras vidas, seguramente hemos conocido personas que son entusiastas, que tienen fe en lograr, en alcanzar algún objetivo y lo logran, por supuesto. ¿Por qué? Porque la naturaleza ayuda a aquellos que tienen el deseo de progresar. Los que no tienen el deseo de progresar se quedan tal cual. Pero claro, es parte del desarrollo de cada quien también. Aquellos que tienen una voluntad débil es porque seguramente les hace falta luchar. Y cuando llega el sufrimiento, no queda de otra más que luchar para salir de esa circunstancia. Aunque hay quienes se dejan derrotar y son arrastrados a través de los vicios. Vicios como la flojera, la pereza, la bulia, la falta de ganas de hacer algo por sí mismos y entonces quedan sumidos ahí. ¿Cuántas personas que teniendo un hogar abandonan el hogar porque no les gusta tomar obligaciones a su cargo? Y se les hace demasiado pesado, se hacen irresponsables y se lanzan a las calles a vivir en la orfandad y, y quedan ahí atrapados sin haber avanzado nada. Quieren vivir esa experiencia dolorosa de no tener un hogar, de estar en las calles y demás. Y a través del dolor finalmente les llega la comprensión. Seguramente que esto se puede comprender fácilmente, que a través del dolor es como finalmente el camino, los pasos se enderezan por el camino apropiado para que podamos aprender. Los maestros ahí, aunque pueden hacerlo para poder ayudar a alguien, ellos no se meten en eso. Ellos hacen lo que las reglas de la vida y de la vida espiritual determinan. Cada uno de nosotros tiene que hacer el trabajo para poder avanzar. Nadie lo va a hacer por nosotros. Aquel que interfiere en el karma de los demás, entonces carga con el karma que correspondía al otro. Por eso se dice que no debemos hacer el deber de los demás. Sí podemos ayudar, podemos apoyar con consejos o apoyar materialmente con algo, pero no hacernos cargo completamente de los deberes de los demás. Eso es muy importante que lo apliquemos, que lo comprendamos y que lo llevemos a cabo, por supuesto. Bien. Luego dice, mas este no es lugar para tratar un asunto de tal naturaleza. Baste decir
que si ese poder existe, existen también inteligencias encarnadas y desencarnadas que lo dirigen, así como instrumentos conscientes, vivos, por medio de los cuales es transmitido y recibido. Solo hemos de estar en guardia contra la magia negra. Y recordemos que se dice que la separatividad es el pecado más grande que se puede cometer. Atentar contra la unidad es atentar contra Dios, porque Dios es la unidad. Y entonces el egoísmo precisamente es esa parte que nos está encaminando hacia el reino de la oscuridad en esos términos, porque es necesario que compartamos con los demás algo de lo que poseemos, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, ¿sí? Entonces, estar en guardia contra la magia negra es estar siempre procurándonos amor, enriquecernos de amor para poder compartir ese amor hacia los demás. Entonces, es menester trabajar en ese plano de conciencia de que aquí estamos para servir a los demás. Aquí no me refiero a este grupo, sino en este plano. Todos venimos a servir, todos hemos venido para fortalecer nuestro carácter, todos hemos venido para progresar, porque somos parte de la evolución y las oportunidades que tenemos de progresar están aquí y ahora. En todas partes donde estemos es necesario estar atentos para que podamos nosotros dar lo mejor de nosotros mismos. Eso es lo valioso de estar en este plano y de poder experimentar todas y cada una de las cosas que nosotros podemos aprovechar para que podamos nosotros ser útiles a la causa de los maestros, que es la evolución, y por supuesto a la causa de la humanidad, a través de la familia, que es nuestro núcleo cercano, el más cercano. Hacemos el servicio amoroso, pero aún en la familia existen muestras de egoísmo, por supuesto, se condicionan las cosas, ¿sí? Cuando uno otorga algo dentro del núcleo familiar, en algunas ocasiones pensamos que podemos recibir a cambio la gratitud de los demás, y no debemos esperar nada, ni con la familia, ni con los demás. Las cosas son así y de esa manera es como podemos avanzar. Si hacemos lo contrario, entonces estamos en el plan de que en una encarnación futura o en esta misma podamos recibir respuestas de la vida que no nos gustan generalmente. Y es cuando decimos, ¿y por qué me pasa esto a mí? Si yo no hago daño a nadie, si yo soy bueno, yo ayudo, yo coopero, yo colaboro, etcétera. Pero es así como vamos aprendiendo, es así como tomamos conciencia de que no todo está bien en nuestra vida. Entonces, pongamos atención en qué hacemos y cómo lo hacemos. ¿Cuál es la intención de nuestras acciones? Porque a veces podemos hacer cosas sin intención, ya sean acertadas o desacertadas, y eso genera karma. Si lo hacemos con intención, lo bueno o lo malo, entonces eso tiene una dimensión más elevada, más fuerte, por supuesto. Ya sea en sentido negativo o en sentido positivo, las fuerzas se potencian y es entonces cuando el karma cobra, por supuesto. Si lo hacemos de manera consciente y con una intención, ya sea para hacer el bien o para hacer el mal, entonces vendrá la respuesta correspondiente como una compensación justa, retributiva para las acciones que realizamos. Eso es todo. Enrique, te iba a preguntar
¿Cómo hacer para protegerse de estos magos negros? Bueno, por lo que dijiste, yo sé que ayuda a la fraternidad, ayuda al servicio amoroso y desinteresado, altruista. ¿Alguna otra cosa más nos podría ayudar contra estos magos negros? A ver, primero voy a responder de un modo y luego del otro. El texto dice contra la magia negra, no contra el mago negro, sino contra la magia negra. Magia negra, dije yo, por eso dije, es el egoísmo, ¿sí? El querer estar por encima de los demás, el querer dominar a los demás con nuestros poderes intelectuales o con nuestra fortaleza física y demás. Todo eso cae dentro del egoísmo. Y entonces eso es actuar dentro de la magia negra. Ahora, tú me dices cómo defendernos de los magos negros. Pues bueno, eh, si tenemos un aura que no permita, es un aura amorosa, es un aura fuerte, que los magos negros no puedan penetrar, pues entonces será una manera de protegernos, porque ese es esa energía que nos rodea nos protege, sirve como escudo. ¿Y cómo sirve? Pues porque aquellas personas que quieran hacerle uno daño, pues no van a poder hacerlo porque la respuesta será amorosa siempre de nuestra parte y no hay manera de que se penetre ese escudo, por supuesto. Cuando sucede esto es porque nuestras auras están débiles y no están débiles por otra causa, sino porque no hemos desarrollado los poderes del amor, que son las que nos dan la protección contra todo, por supuesto, ¿sí? Decir, este, pues tienes que ir con un mago que diga que haga magia blanca, que te dé un amuleto y eso no lo voy a hacer, porque eso es meternos en el mismo plano de la magia negra, porque si deseo protegerme es que soy egoísta, es que tengo miedo, es que no confío en las leyes de la naturaleza, ¿sí? Entonces, no, yo no puedo recomendar nada de eso. No puedo decir te puedes proteger de esta manera. En algunas corrientes llamadas de tipo espiritual, dicen, cúbrete con la magia, digo, con la llama, violeta del maestro Saint Germain. No, yo creo que eso es egoísmo, ¿sí? No debemos hacer eso. Eso es lo que yo creo, porque estamos haciendo por nosotros mismos. Y yo creo que la única manera que nosotros tenemos de hacer por nosotros mismos es tratar de ser buenos, de tratar de estar dispuestos a dar a los demás. Y eso mismo aleja las intenciones de aquellos que quieran hacernos daño. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de aquellos que piensan como nosotros y que actúan como nosotros y desean para los demás el bien, entonces ese es un escudo que nos protege, ¿sí? No veo yo otra manera, ¿sí? Por supuesto que, como te digo, sí, uno puede ir con alguien que haga, como le llaman, trabajos de magia blanca, que digan que es de magia blanca, y aún los magos negros. eh, Asiste uno con un mago negro y le dice uno, quiero protección porque creo que me quieren hacer daño, etcétera, ¿no? Quiero que me proteja de mis enemigos. Y bueno, eh, la verdad es de que no sabría decir a ciencia cierta si efectivamente el mago negro es capaz, egoísta como es, de poderle proporcionar una protección, ¿verdad? Quizá sea como el abogado perverso que diga yo te defiendo, pero se pone de acuerdo con el otro abogado, el que va a tratar de combatir, y se ponen de acuerdo los abogados para poder hacer que el cliente pague más. Igual el mago negro puede decir, bueno, puedo enviarte unos elementales de los que están a mi servicio, sin decirlo, por supuesto. Yo te doy protección,
pero los elementales que puede enviar no van a funcionar porque ya lo sabe el mago negro que no van a poder defenderlo y entonces vuelve a ir, oiga, pasó esto, sigo teniendo, no hay problema, entonces hay que pagar otra vez, ¿verdad? Y entonces ese tipo de cosas, pues creo que no debemos pensar en cómo defendernos, porque eso nos arrastra precisamente al nivel de la magia negra, porque ya somos egoístas, porque quiero para mí mi protección. Eso es todo. Angélica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Em, Me surgió una duda, Enrique, ahorita en tu Sí, presentación. sí, Em, Esta cuestión de estar al servicio siempre de los demás, la cuestión del servicio, em, pues a mí me parece que servir a los demás es apoyarlos en sus necesidades, en lo que se pueda. Sin tener que resolverles, por supuesto, como también mencionabas, como la gente que vive con muchas austeridades en la calle. Eh, y bueno, me surge esta duda que me confunde un poco. Eh, Cuando tú le das dinero a las personas en la calle, eh, ¿realmente se les está ayudando en el fondo o solamente se está postergando su condición y su problema? Y hasta qué punto uno es demasiado egoísta o quizá arrogante también cuando proporcionas una moneda o cuando proporcionas esta ayuda económica inmediata, y pues que a ellos les funciona porque pues obviamente no se esfuerzan en salir adelante, sino que ha sido ya su manera de vivir el estar pidiendo el dinero. Y lo pregunto porque, porque, bueno, por supuesto, yo lo he hecho muchísimas veces y en algún tiempo lo dejé de hacer porque una persona que tiene mucho conocimiento y que, bueno, también está como muy metida en las cuestiones como espirituales, me dijo que no, que se les está dañando, que cuando tú apoyas a una persona en la calle, eh, de hecho, estás tomando su karma, tú te lo estás tomando para ti, y en lugar de que lo ayudes, lo estás perjudicando porque no estás permitiendo eh, que trabaje en su condición y que trabaje de manera física también para poder cambiar, que le estás cambiando su karma y que además tú te lo estás jalando para ti también, como en una acción de polaridad. Eso es lo que me explicaba esta persona, ¿no? Entonces, pues yo me quedé realmente muy sorprendida y siempre he tenido como que esa duda y esa pregunta, y ahorita que tú mencionabas estas dos partes, tanto el servicio, apoyar, como la otra parte de la condición humana de que muchos lo requieren, ¿hasta qué punto puede existir este balance o hasta qué punto es cierto esto que me habían comentado? bien. Recordemos que las características o los requisitos de la dádiva son las siguientes. Eso se enseña en el libro, creo que a los pies del maestro, si mal no recuerdo. Dar a tiempo, a la persona indicada y de la manera apropiada. Porque si doy fuera de tiempo, es decir, después de que la persona tenía la necesidad, si doy después, ya no tuvo sentido. Si doy de la manera a la persona equivocada, pues entonces no tuvo ningún beneficio esa acción, ni para mí ni para el otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me equivoqué, realmente percibí mal y no lo necesitaba. ¿Sí? El otro caso, si doy de mala gana, mejor no hay que hacerlo. ¿Sí? Hay que entregarlo de corazón, hacerlo. Entonces, estos son los tres requisitos para empezar. Sí, Y van ligados a lo que tú exponías precisamente. ¿Cómo podemos saber si la persona merece? No podemos saberlo. ¿Necesita?
seguramente que lo necesita, ¿sí? Pero si le doy una moneda, puedo utilizarla correctamente para alimentarse, para estar bien, para comprarse ropa. Pero si no lo hace para eso, entonces puede utilizarlo para drogarse, para embriagarse, emborracharse, para su perdición. Entonces, la señora Blavatsky, aquí mismo en este estudio de la clave de la teosofía, dice que ella no es partidaria de dar a través de terceras manos, por otro lado, ¿sí? Esa es la otra, porque hay asociaciones para esta enfermedad, para esta otra, hay campañas para ayudar y demás, y no sabemos qué destino final va a tener el recurso que nosotros de todo corazón podamos hacer. Eso de dar de todo corazón, sin ton ni son, puede llevarnos a engancharnos precisamente con un karma que de otra manera no mereceríamos, ¿sí? Generamos karma negativo. Entonces, es muy difícil saber efectivamente qué es lo que podemos hacer si alguien me pide una moneda. En ocasiones se han manifestado personas, conozco casos que dicen, yo siempre cargo un sándwich o cargo una bebida, alguna cosa así para poder ayudar, una botella de agua, algo, pero nunca doy monedas, ¿sí? Porque si es un menesteroso, alguien necesitado de ayuda, bueno, pues te puedo ayudar con alimento, ahí está, ¿sí? He visto personas que ingresan a algún restaurante, por ejemplo, a pedir dinero y hay personas que les dan dinero, otros les dicen, pues yo te invito a comer, pide algo de comer y yo lo pago por ti, ¿sí? Esa es una buena forma. Quizá haya otras formas, por supuesto, o bueno, hay otras formas. No quiero dar dinero, pero siento compasión por ese ser, entonces voy a enviarle pensamientos de amor y voy a meditar, voy a pensar y voy a imaginar que este mundo ya no tiene ese tipo de manifestaciones dolorosas y es una manera también de ayudar, pero que sea constante, que sea fuerte, que sea intenso, verdadero ese amor y de esa manera podemos ayudar. Tenemos el caso, no solo en México, sino en el mundo, de que hay muchos niños que andan pidiendo dinero en la calle. Y esos niños, y aún los que limpian los parabrisas, muchas veces son explotados por las mafias criminales, ¿sí? Entonces uno les da porque se compadece y uno dice, pobre, por lo menos está haciendo algo, o por lo menos no me vino a asaltar con una pistola, con un arma ahí, pero no sabemos realmente, ¿sí? Entonces en ocasiones es mejor dar una fruta, una bebida saludable o un alimento en ese caso. Es lo que yo puedo opinar al respecto, porque efectivamente sí es delicado porque uno se engancha con los demás, con el karma de los demás y hace uno suyo, atrae uno esas energías para uno mismo, ¿sí? Si yo doy inapropiadamente, si doy sin ton ni son, si no va a ser beneficio a nadie, perdí la oportunidad de poder ayudar verdaderamente a alguien, quizá a mi familia, ¿sí? Que necesitaba de ese recurso, pero mi corazoncito bueno dijo que había que ayudar a este pobre que está en la calle, que es un irresponsable, porque en la mayoría de los casos abandonan su hogar. Teniendo hogar lo abandonan, sabemos que así es, y andan pidiendo limosna, andan de pordioseros, ¿sí? Porque son irresponsables. Ellos quizá en otra vida ya hicieron lo mismo. Entonces es una cadena que tiene una data, que tiene una, este, una, eh, que es un efecto del pasado y continúan así. Son almas pordioseras. Y entonces uno, como te comentaron a ti, está ayudando a que sigan anclados ahí. Si estamos diciendo aquí que es a través del sufrimiento, pero no el sufrimiento buscado, no como el bebedor o el drogadicto que se busca sus males y después anda pidiendo que se le ayude para aliviar sus problemas. No,
El problema es de que muchos, por su propia voluntad, andan buscando el sufrimiento y sufren porque quieren, porque la mayoría de esas personas, teniendo un hogar, lo abandonan, porque no quieren cumplir con sus deberes de familia. Esa es la verdad. En la mayoría de los casos así es. Habrá otros casos en que son abandonados y echados a la calle y ya no les queda otro remedio, pero eh, la realidad que a mí me ha tocado vivir, casos que he conocido, pues así ha sucedido. Es lo que yo puedo opinar. Que dijo cómo nos podemos defender de la magia negra, Sí, que bueno, aquí como tal dice que los magos negros abusan de sus poderes de forma física y psíquica, pero también decía más adelante que lo que no pueden hacer es controlar nuestra voluntad, nuestra fuerza de voluntad, nuestro propio impulso. Digamos, una persona que sea fácilmente manipulable o débil de voluntad o que sea fácilmente alterable, entonces son muy propensos a caer ante pues lo que tengan de intención estos magos negros, porque no tienen esa autoimagen que los haga tener un nido interno de que yo sé quién soy y no nada de lo que me digan los demás o de lo que hagan los demás va a cambiar lo que soy en esencia. Es como básicamente pues tener esa autoestima, pero por el equilibrio de los cuerpos, un equilibrio mental, un equilibrio este, emocional. emocional y también alimenticio. En todas las esferas se hace como tal, no sé si han visto un cimascopio, estas vibraciones que las pueden medir con arena o con agua que forman figuras. Bueno, pues nosotros igual sabemos que cada energía, cada emoción corresponde a una vibración en específico. Entonces, pues a través de estas vibraciones también podemos contrarrestar esas otras vibraciones negativas de los magos negros que quieren pues abusar de sus poderes. Así como podemos afectar a una persona, la podemos ayudar incluso con nuestras palabras, igual de una forma psíquica, igual de una forma física. Y bueno, también me llama la atención, me puso a pensar la hermana cuando preguntó lo de dar limosna o no dar limosna, me acordé de Jesús que decía, si alguien te pide algo, dáselo. Pero igual en el sentido de que tal vez en nosotros no corresponde muchas veces saber o pensar si se lo merece o si podría trabajar, porque igual, bueno, no digo que en todas las ocasiones, por eso me hizo pensar mucho, es una pregunta como muy abierta, con muchas posibilidades, pero muchas veces no sabemos cómo se siente la otra persona que está incapacitada de poder trabajar. Pero también si nosotros los alimentamos, pues, o por así decirlo, ¿no? Que esta sociedad está, pues, causando también el problema por seguirles dando, seguir. Pero a lo mejor, como dije antes, de nosotros no corresponde pensar en eso. O sea, si alguien te pide algo, pues dáselo a lo mejor. Yo lo pienso también en el sentido de que tal vez es Dios mandándote esta experiencia y no te resistas, no la analices, simplemente fluye. Y también otra de las cosas que dijo es de que, bueno, yo contribuyo a esto, pero no sabemos a qué karma estamos trabajando ahora. Pero me surge esta idea de que si, por ejemplo, nosotros somos el causante de un accidente que no nos dimos cuenta, yo pensaría que no tendríamos karma porque no nos sentimos mal, o sea, no lo llevamos cargando. Pero, bueno, si nos dimos cuenta del accidente que causamos, pues sí nos sentimos mal, sí tenemos una consecuencia en nuestras emociones, pero sí yo pensaría de que si no nos damos cuenta, entonces no vamos cargando con eso. Bueno, a ver, esto último.
Sí, Karma no es eso. Karma no es si me siento culpable o no. Karma es que yo hice daño de manera voluntaria o de manera involuntaria, y karma, la ley de karma, no se pone a pensar y no está calificando. Simplemente hay una causa que fue movida, y en este caso fue perjudicar a otro, no importa si fue con intención o sin intención. Entonces el resultado tiene que ser, si fue intencional, de manera consciente, el hacer daño a otro, el karma es muy pesado, por supuesto. Pero si de manera accidental ocurrió algo, entonces habrá un karma, habrá una respuesta, pero no es tan intenso, la fuerza no es tan intensa como cuando se hace de manera consciente y con una intención de dañar, ¿sí? Porque no tenemos escapatoria, y no se trata de sentirnos culpables o no, se trata de que vamos a tener que pagar por eso, y eso es todo. El que, como se dice comúnmente, el que la hace la paga, ¿sí? Ante la ley de karma no hay de otra. se Lo que vuelve a nosotros, nivelar. sí, exacto. Se pone el ejemplo de que si jalo la rama de un árbol que es flexible, ¿sí? Eh, o la empujo al extremo, entonces la rama, ¿qué va a hacer? Va a buscar su equilibrio, va a buscar su lugar nuevamente, y entonces viene contra nosotros. Si no me muevo, me va a golpear o me va a tirar, ¿sí? Así funciona la ley de karma. Si muevo una causa, voy a obtener un resultado en, en dirección contraria, pero justa, ¿sí? Así es. Y por lo demás, eh, es que tú decías que, pues, no ponernos a pensar si este merece o no merece. Por eso yo decía, una manera práctica para mí es que nosotros, si alguien me pide una moneda, yo prefiero darle un alimento, porque veo que tiene necesidad. ¿Para qué pide? ¿Para qué pide? ¿Sí? Puedo cargar un cambio de ropa, por ejemplo, nueva, para que cuando vea yo que alguno necesita vestido, pues le puedo dar la ropa, ¿sí? Pero si yo veo que anda vestido, anda bien abrigado y todo, pues entonces quiere para comprarse ropa, pues no, ¿verdad? Entonces, si pide moneda, la moneda la puede utilizar, el dinero se puede utilizar para cualquier fin. El alimento puede desperdiciarlo y puede tirarlo si no le gustó mi acción, pero el dinero sí lo puede utilizar de mil maneras, ¿sí? Y entonces es en lo que efectivamente, para no meternos en el asunto de estar pensando si es conveniente darle, si no es conveniente, pues mejor, pues si quiero ayudar a ese tipo de personas, pues incluso no necesito que me pidan, yo voy a buscarlos, hago mi propia campaña, hago mi propio plan, mi propio proyecto, y cada mes, un día al mes, voy a venir a este núcleo de personas que están en situación de calle y voy a traerles algo de comer, ¿sí? Es más, voy a convivir con ellos y voy a platicar con ellos acerca de las cosas de la teosofía y cosas por el estilo, sin decir que estamos hablando de teosofía, pero que nuestras palabras, que nuestras acciones les lleguen al corazón, no solamente de toma y ya, no. A ver, queridos hermanos, vengo a saludarlos, les traigo por acá este obsequio, quiero platicar con ustedes, etcétera. Que sepan que son importantes para alguien, que no están abandonados. Eso sería un Prácticamente hay que darles luz, no materia. exacto, así es. ¿Sí? Es que comprendan no solamente a través del dolor en el que se encuentran, sino también que podamos compartir con ellos nuestra amistad, de nuestra energía amorosa, de eso. No todos somos capaces de hacer esas cosas, porque habemos algunos que que repudiamos estar cerca de ese tipo de personas, ¿sí? O habemos otros que queremos, pero nos dan miedo, nos asustan o no sabemos cómo tratarlos porque no hablamos su lenguaje. Entonces,
hay que estar preparado también para poder acercarnos. Pero sí, la nota fundamental siempre será el lenguaje universal que nos permitirá estar cerca de ellos, es el amor. Nuestras vibraciones amorosas tendrán que impactar su corazón. Queda Gracias, claro. Brandon. Gracias. Voy a dar por concluida la sesión de este día agradeciéndoles a todos su participación.